con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, seguimos en este debate de todo lo que está sucediendo en política, economía, en el tema social. Tenemos ahora al profesor Gabriel Reyes, profesor, recuérdanos, asesor político. ¿Cómo estás, asesor? Hola Pedro, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, acaba de hablar el doctor Nickmer Evans sobre su posición sobre todo lo que está pasando. Quería conocer la tuya. ¿Qué crees tú? ¿Por qué se toma esta decisión tan precipitada de recoger esos 100 bolívares en 3 días? Te exigen como ciudadano que lo tienes que hacer en 3 días, 72 horas, con un día festivo de por medio, bancario. Y el gobierno no está entregando los billetes. O sea, yo creo que debería ser recíproco y el ciudadano de a pie también exigir, bueno, tú me exiges 3 días, yo te exijo 3 días para que ponga estos conos monetarios mayores a los que tenemos. Porque ¿qué es lo que sucede ahora? Si tenías que llevarte un container, un carrión de billetes de 100 para comprar un perro caliente, ahora tienes que llevar 2 de billetes de 50 para comprarse ese mismo perro caliente. Entonces esas imágenes que hemos visto de países en hiperinflación con millones de billetes, ahora se acrecienta más. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, Pedro, yo creo que el análisis debe comenzar por entender que la realidad política de un país se mide en gran parte por la dinámica de su agenda política. Y en el momento en que la moneda comenzó a depreciarse a través de ese portal que pareciera el Banco Central de Venezuela, ya que es quien dicta la pauta de valor de nuestra moneda, cosa insólita, como siempre decimos que en Venezuela no es el Banco Central quien determina su valor, sino un portal. Cuando ese portal llegó a cantidades muy altas, en términos históricos, en una cadena de esas que nos tiene acostumbrados, el presidente Maduro dijo que él iba a vengarse de Dollar Today y dijo una serie de cosas. Bueno, Dollar Today, y lo ha hecho público, fundamenta su algoritmo de valor en 2 cosas. Primero, en el valor del mercado del bolívar, en el mercado cambiario de Cúcuta, y después en la relación que existe entre las reservas y la masa monetaria, una variable macroeconómica, los economistas le llaman M2, que es el circulante que está en la calle, lo que se mueve. Bueno, a algún matemático ilustre se le ocurrió la idea que si tú restringes esa masa monetaria tendiendo a mantener las reservas como están, deberías reevaluar la moneda, porque lo que se quejaban es que antes que había muchos circulantes y todo el mundo decía que es que prendieron una maquinita de dinero que están imprimiendo muchos billetes y por eso el dólar se dispara. Pero esa fórmula funciona no es con el circulante, porque sigues teniendo la misma masa monetaria, no es que la retiraste y la quemaste. Bueno, pero es que fíjate lo que pasa, la oferta que hubo fue el canje. Yo no conozco ningún venezolano que haya puesto un billete de 100 y le hayan dado la famosa moneda. El canje no existió. Lo que ha sucedido es una recolección masiva de dinero, ¿verdad? Muchas personas inclusive dicen que dineros de varios orígenes han sido recogidos en un operativo, como tú dices, con ultimátum, recogiendo el billete de mayor denominación de una economía herida por la hiperinflación, que precisamente lo que tú dices, la imposibilidad de adquirir bienes y servicios con billetes de denominación menor genera un caos. Pero el caos, ¿qué es lo que ha hecho? Construir una agenda que todo el mundo habla, todos los medios, impresos, radioeléctricos, hablan, que es del billete de 100. Pareciera que Venezuela se detuvo y hoy el escenario está plantado alrededor del billete de 100. Por supuesto, hoy el innombrable llega a cifras piso, por el efecto de lo que estamos conversando, y yo estoy de acuerdo con Nickmer Evans cuando dice que lo que viene es un rebote. Por supuesto, porque cuando el cono monetario sí lo introducen, porque eso es un sí que viene antes, un condicional, lo que va a hacer es aumentar masivamente la masa monetaria, el circulante, la disponibilidad de dinero de los venezolanos en la mano, que en este momento está muy restringida, claro. Y el efecto va a ser un rebote. ¿Y qué va a pasar de aquí al 24? Faltan apenas 8 días, 9 días, y es donde más gasta la gente y consume. El 24 de diciembre es algo importantísimo en las culturas internacionales. Pedro, yo creo que tenemos un Grinch que nos ha quitado muchas cosas. Entre otras, nos está quitando la posibilidad de tener una Navidad como la quisiéramos tener. Yo creo que ya son 2 que nos van a hacer, pero esta va a ser muy especial. Si Dios quiere, creo que no habrán más de estas. Pero el hecho es que mientras esto sucede, ves en la agenda política cosas como lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional, donde la oposición, representada con el poder originario de los votos de quienes acudimos a la mesa del 6 de diciembre anterior, no este recién pasado, sino el anterior, no hubo quórum. Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que se está buscando en este país? Porque
el Tribunal Supremo de Justicia nombró unos miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿por qué la Asamblea no los eligió antes? Si se dijo, ¿por qué no lo tuvieron así, no lo hicieran caso? ¿Qué pasó? Es que aquí pareciera que hay una asincronía entre el deber hacer y el hacer, que genera estos problemas de reflexión post-mortem, ¿no? Los analistas nos convertimos muchas veces en forenses de la realidad política y dicen, ¿por qué no se hizo esto si se tuvo que haber hecho? Bueno, muchas veces cuando uno trata de ser proactivo y trata de proyectar de cara al futuro lo que es necesario hacer, entonces dice, no, eso no se debe considerar. O sea, de aquello que nació como un diálogo asimétrico, que no fue tal diálogo, lo que tenemos ahora es un país con una representación en la Asamblea que no es capaz ni de validar la elección de nuestros rectores para el Consejo Nacional Electoral por falta de quórum e impávido ante una medida restrictiva del circulante que tiene en cabo el poder adquisitivo de los venezolanos en la época de mayor consumismo del año. De lo cual no se habla, pero también me llama la atención que por un lado no toman la decisión que se había dicho de nombrar los miembros para el Consejo Nacional Electoral y también del Tribunal Supremo y todo lo que tenían que hacer, pero por el otro sí tuvieron una decisión para mí valiente por parte de ellos porque es lo que más los están atacando, que le temen muchísimo a un juicio político y están hablando no de un impeachment, sino de llevar como un antejuicio de mérito como se le hizo a Carlos Andrés Pérez y llevar una serie de cosas, pero esto les está trayendo quizás hasta que les quita hasta la inmunidad parlamentaria porque se fueron por ese lado tan temerario. Pero la representación de la oposición, porque yo no puedo decir la oposición, porque eso no es la oposición. Esa representación de la oposición ha planteado unas elecciones generales que no están estipuladas en la Constitución. Plantea un juicio político que tampoco está en la Constitución de esa forma. Ahora yo creo que con lo que tú me estás comentando están retomando el deber ser de las cosas, pero cuidado, ese antejuicio de mérito pasa por manos del fiscal general de la República, que en este caso es la fiscal. Yo quisiera preguntar si la fiscal general está dispuesta a conceder el hecho de que existe un mérito suficiente para enjuiciar al presidente. Hay una suerte de trampa que yo no sé hasta qué punto los venezolanos de a pie podamos comprender en medio del marasmo de nuestras vidas, de nuestras propias crisis personales y familiares, que no existe la voluntad política para un cambio. Muchas veces yo pienso que tal vez existe una zona de confort alrededor de algunos dirigentes políticos de oposición que no son líderes, son dirigentes políticos de oposición, que tienen una zona de confort alrededor del concepto de ser de oposición. Porque tal vez ser de gobierno significa un compromiso que en esta crisis en la que se encuentra el país sumido después de este desgobierno de 20 años, no sabrían qué hacer con lo que tienen en la mano. Entonces, esa suerte de contubernio político genera un malestar muy, muy grande, porque los venezolanos de a pie lo que esperamos es que la democracia fluya como debe fluir, con el ejercicio del disenso, con el pluralismo, con la voluntad política reflejada en el escrutinio público de unas elecciones, no amarrada alrededor de una serie de consideraciones que muy pocos venezolanos se detienen a entender porque llevan una inercia de vida en crisis que no les permite entenderlo. Esa es nuestra realidad, Pedro. Pero ¿qué va a hacer ahora la oposición? ¿Qué va a hacer también el gobierno? Bueno, está trazado de que van a quitarle la inmunidad, allanarle la inmunidad parlamentaria a algunos de los diputados, van a ir en contra, no dejan que la Asamblea haga absolutamente nada. Entonces, ¿qué recursos le queda? ¿Y cómo queda también la mesa de diálogo y también el Vaticano ante esta situación y los representantes de UNASUR? Pedro, esa mesa nunca fue de diálogo, fue una mesa de encuentro. Ahí no hubo diálogo. Ya están planteando que la Asamblea en enero no se va a instalar. Anoche eso lo dijo el diputado Cabello en su programa. Dijo, bueno, si están en desacato, ¿cómo se van a instalar? O sea, ya el cuestionamiento está fundamentado en la existencia. ¿Por qué en desacato? Porque ellos no desincorporaron a los diputados de Amazonas, que era el punto por el que supuestamente estaban en desacato, o ahora están en desacato por el juicio político del presidente. Es que ellos están pidiendo que esa desincorporación vaya más allá, vaya acompañada con una serie de escritos a instancias donde esa separación, que por cierto es reconocer... Con latigazo, pues. Que por cierto es reconocer que en el proceso electoral de ese estado en particular, que hoy no tiene representación, hubo un fraude electoral, cosa que no tienen cómo probarlo. Pero a confesión de parte, relevo de prueba, y eso es una lesión muy grande para la democracia, que reconozcan que hubo un fraude donde no se ha materializado ni siquiera un juicio y mucho menos una sentencia. O sea, lo que estamos viviendo son tiempos muy sórdidos de una democracia que se diluye. Pero yo quiero que
quienes nos ven entiendan algo. Las democracias tienen oposición. Los regímenes autocráticos tienen resistencia. Nosotros le hemos construido una oposición a un régimen autocrático. Interesante.